Hola, hola a todos, bienvenidos al canal Crónicamente con María C. Con María C. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema del que todos hablan, porque realmente nos hace falta un poco más de conocimiento, de conceptualización, de contexto, de por qué suceden muchas cosas. Entonces hoy vamos a tocar un poquito el tema del que todos hablan y de que nadie quiere vivir, y que nadie quiere, digamos, que suceda. Entonces, vamos a hablar de la guerra como tal, el origen, conceptos, las más importantes y por qué sucede, qué pasa en la parte psicológica o qué pasa por la mente de las personas para que llegue a suceder. Quédense aquí. Quédense aquí y seguimos con el tema. Entrando ya como en el tema de esta parte o esta palabra llamada guerra, podríamos entrar a hablar de un concepto como tal etimológico, que sería o que es un conflicto entre países, naciones, grupos de diferentes tipos y por diferentes objetivos. ¿Como cuáles objetivos? Políticos, religiosos, de derechos, de desigualdad, eh, tecnológicos, que ya vamos a ver por qué es. Y algunos se me escapa, claro que sí, económicos, nada más y nada menos. Em, digamos que esos son como los más importantes. También hablemos de los de recursos naturales, porque ahí hablamos también de temas importantes como de terrenos y lo productivo que puede ser un terreno para un país que a la vez aporta a la economía de este. Y eso también influye en en muchos conflictos entre naciones, países, territorios, ciudades, bueno, en fin, grupos. Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto. Digamos que remontándonos a la época de lo más antiguo. En serio, hablando ya desde época remota, tiempo atrás, pues todo empieza como con los recolectores, cuando ya el ser humano empieza a recolectar, cuando el ser humano empieza pues a ver que la tierra también es productiva, que sirve para tener alimento, entonces empieza a generarse también una creencia de dioses, y estas dos cosas se prestan para que hayan conflictos. Entonces, por ejemplo, que en una tierra hay más agua, que en otro terreno es más fértil o no es más fértil. Entonces, los grupos empiezan como a querer estar, obviamente, en el lugar que mejor les da a ellos y empiezan a ver como esos conflictos en la época antigua. También como ellos creían como en dioses y en muchas creencias étnicas, también hay conflictos y digamos que en el momento en que ellos empiezan a defender como todas sus teorías étnicas, también se autoproclaman como guerreros y protectores de sus dioses o de sus creencias, y por ahí también empiezan a haber diferencias y más adelante conflictos. Con el tiempo, cuando el hombre empieza a ser mucho más civilizado, empiezan a existir ya como técnicas de guerra ya mucho más organizadas. Ejemplo de esto son las murallas, cuando habían ciudades amuralladas que obviamente quedan protegidas por un muro muy alto y en donde se prestaba guardia en la parte superior, pues como para prevenir que otros vinieran a invadir como el lugar donde estaban viviendo estas personas. Bueno, ya tocando el tema, digamos, cuando ya entra el hombre con la historia y todo este tema, pues voy a resumirlo porque si hablamos mucho de esto nos vamos a extender muchísimo, entonces voy a hacer o sea, a resumirlo demasiado, voy a ser muy breve y voy a tocarlo muy por encima. Creo que es muy obvio que sí. Pero digámoslo así, conocido fueron los asirios en la antigua Mesopotamia, como entre el año 3 y como hasta hasta el primer milenio antes de Cristo. Entonces ellos en esa época estaban, digamos, como en la conquista de toda la parte de Europa, y digamos que ellos cuando empezaron a conquistar nuevos terrenos pues fueron muy duros con las personas que trabajaban para ellos.
Esto tiene influencia más adelante, ya les cuento en qué. Ya posterior a esto, pues viene lo que es Grecia con su ciudad principal, que era Atenas. Esto ya en la antigua Mesopotamia. Em, Estoy muy equivocada, perdón, les pido excusas. Los asirios en la antigua Mesopotamia. Y Grecia pues ya era en la parte obviamente de Europa. Fue una época muy importante porque fue de antiguos pensadores muy importantes como fue Aristóteles, Sócrates, en fin. Ya todos conocemos muchas de sus frases, son muy conocidos y muy importantes y dejaron para cada uno de nosotros eh, filosofía y reflexiones bastante interesantes que algunos comparten, otros no, pero pues se me hace que fueron bastante importantes en su época. Ellos en su momento formaron algo ellos vivían como en aldeas, entonces estas aldeas ellos las llamaron estados monárquicos. Cuando hablamos de estados monárquicos, ellos le decían la polis. Polis es lo mismo que estado. Entonces cuando ustedes les hablan de Grecia y las aldeas y las polis, pues son los estados que ellos empezaron a formar. Entonces digamos que cada aldea era como un estado y así es como podemos, digamos, poder entender de dónde procede como el concepto como tal. Luego viene un imperio gigante, gigante que todos creo que conocemos, que es Roma. Y en el mapa antiguo podemos ver que Roma fue, digamos, colonizó gran parte de este continente, se volvió muy, muy, muy grande. Y digamos que en su época ellos eran politeístas, que creían en, digamos, en diferentes dioses. Entonces, al creer en diferentes dioses, pues ellos tenían sus diferentes rituales, cultos y demás. Y tenían también como una creencia religiosa distinta. Ellos no le llamaban colonización cuando lograban alguna digamos, alguna tierra o algún país o algún estado, sino que ellos le llamaban romanización como tal. Y su lengua era el latín. El Imperio Romano, continuando con el Imperio Romano, ellos estuvieron sobre el siglo 8, sí, antes de Cristo. Y digamos que el tema de también ser tan duros con las personas a los que ellos pues conquistaban o tenían para trabajar, eh, creó como un conflicto interno de esa misma forma y también por eso fue que luego, posterior a esto, pues hubo como una decadencia del imperio, ¿no? Al igual que pasó con los griegos. Listo, ya hablando un poco dejando como esta parte, entramos a la época medieval. Aquí ya una cultura germánica, su lengua la germánica, ya estábamos como por el siglo cuarto y hasta el primer milenio. Ya empezaron a formarse las aristocracias, la sociedad que eran como los guerreros y esto de esta forma. Ellos, que esto es lo que se conoce como la sociedad medieval, en donde ya había un pueblo feudal, vuelva y valga la redundancia, y en esta época ya habían sociedades que se dividían entre feudales, entre cleros y entre pueblos. Entonces habían como estos tres tipos de sociedades y esto era lo que se conocía pues en ese momento como la sociedad medieval. Bueno, no podemos dejar de mencionar sobre la época algo importante también que fueron las cruzadas, que fue un enfrentamiento totalmente religioso o digamos que de tipo de creencias entre musulmanes y cristianos. Y digamos que este conflicto fue más que nada por ampliar rutas para los cristianos. En las cruzadas, pues ya lo que se quería era, digamos, proteger a los cristianos de los musulmanes y no permitir que hubieran como retiro de tierras y a su vez los cristianos también querían expandir sus rutas y todo este tipo de conflictos se generó más que todo por este sentido. Bueno, ya en cuanto a guerras modernas estaríamos hablando de una que hubo entre Francia, Portugal, España e Inglaterra y esta fue más que todo por cuestión de rutas, por territorio. Que hablando del siglo XIX ya empiezan a haber más objetivos digamos, de conflictos que además de la supervivencia y del territorio,
y de quién tiene el área más grande. Ya también hay como temas de independencia, de yo soy un país independiente de ustedes, yo soy autónomo, tomo mis decisiones, tengo mi propia política, mi propia ideología, mi propia zona. Esto se ve sobre el siglo XIX. Bueno, algo importante que se me olvidaba mencionarles sobre el siglo XIX también era que eran muchas guerras civiles. Las guerras civiles eran más que todo enfrentamientos de ejes políticos, quiere decir de pensamientos opuestos políticamente. Entonces el siglo XIX también se caracterizó por este tipo de enfrentamientos o de conflictos por temas políticos. Bueno, ya tocando digamos un poco la parte como psicológica e interesante también del tema. Podemos hablar también de las hipótesis. Hay muchas hipótesis. Por ejemplo, hay una que es la de los psicólogos evolucionistas. Si no estoy mal, sí, está bien. Psicólogos evolucionistas, que son los que plantean que, digamos, todo esto viene de tiempo atrás, de cuando nosotros en épocas muy remotas se enfrentaron los unos con los otros por recursos naturales, por supervivencia, y por mujeres. Obviamente, pues también por supervivencia, pues por conservar la especie y todo lo demás. Bueno, algo que se me escapaba súper importante. Ellos en este momento creían en la coalición, que es la unión, y para ellos la unión hacía la fuerza. Entonces, mientras más personas defendían un territorio o a sus mujeres, pues más recursos tenían para sobrevivir y más descendencia podían tener. Entonces dicen los psicólogos evolucionistas que nosotros traemos estos genes desde esa evolución que ha habido en ese momento. Bárbara Ehrenreich, ella plantea la teoría de la depredación. Entonces, ¿aquí en qué consiste? Ella es una activista que plantea la teoría o la hipótesis de que el comportamiento bélico viene netamente del miedo que tenemos desde también la antigüedad hacia los depredadores, hacia los animales depredadores. Entonces, nosotros a través de ese miedo también de poder sobrevivir, de que no nos ataquen, no nos hagan daño estos depredadores, pues fuimos creando como instrumentos, obviamente que también servían para otro tipo de cosas, pero también como armas, ejemplo la flecha. Entonces con este tipo de, digamos, de instrumentos podíamos protegernos de los depredadores. Entonces dice que también a través como de este pensamiento y toda esa hipótesis y teoría también viene el origen de los conflictos. Y es que, claro, al nosotros tener ya herramientas con las cuales defendernos, eso nos daba un poder de guerra o de guerrero, o de que soy un guerrero, y un poder sobre las demás especies. Entonces, eso es un detalle importante a considerar. Por otro lado, Gary Fuller y Jack Goldstone hablan de la hipótesis de la rebeldía juvenil. Pero más que una rebeldía, ellos plantean es que la mentalidad de los jóvenes en la actualidad es defender sus derechos o sus preferencias o sus ideales o las diferentes elecciones que ellos tengan para su vida, y por eso salen más que digamos a tener conflictos, aunque en algunas ocasiones sucede que puedan ser con armas, en la mayoría de ocasiones son pacíficas y son más que nada protestas hacia la igualdad y hacia defender los derechos. Hay una teoría importante y es el del pensamiento en grupo. Cuando una sociedad se siente amenazada por otra, está entre comillas la frase nosotros contra ellos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Nosotros atacamos primero antes de que nos ataquen a nosotros. Y es un pensamiento netamente de temor, de defendernos, de sentirnos vulnerables, y ese temor nos inclina a ser nosotros quienes ataquemos primero, antes que el que consideramos nuestro enemigo o o la persona que nos puede debilitar en algún momento o atacar. Hay una hipótesis interesante que plantea Dan Reiter, que es un político no, perdón, un especialista en política, o sea, él es un especialista como tal, que nos dice que los conflictos se dan porque se necesita llegar a un acuerdo.
o la guerra sea porque se necesita llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es generar el conflicto armado para poder presionar y tener un resultado positivo de esto para nosotros o para las partes. Entonces, no cesan las disputas hasta que se llegue a un acuerdo que sea benéfico para las partes o para una de las partes. Entonces, esta es como una teoría que él plantea y también es muy válida. Hay una que apuesto a que muchos no la conocíamos, otros sí, es la de la tecnología. Esta la plantea Konrad Lorenz, en donde él dice que mientras más tecnología se tenga para defenderse, en muchos aspectos, puede ser de armas, puede ser cibernética, puede ser de muchas clases, más poder o más poderosos nos sentimos sobre otros. Entonces, al tener más tecnología, pues sabemos que podemos vencer o derrocar más fácil a otros y asimismo genera en nosotros un poder o un instinto de violencia, solo por el hecho de que yo me siento poderoso sobre otros porque tengo la tecnología para hacerlo, lograrlo y vencerlos. Entonces, listo. Otra hipótesis súper interesante, la teoría de Margaret Mead. Margaret Mead dice que la guerra no es un camino naturalmente inevitable, ¿sí? Sino que es una ruta social, que como es una ruta social, también nosotros podemos tomar la decisión de no tomar esa ruta. Es decir, podemos tomar la decisión de no hacer conflicto y solucionar las cosas de otra forma muy distinta. Ella es más un poco como civilizada en este concepto y también tiene muchísima validez, sin yo ser partícipe, partidaria de nada de lo que esté pasando, ni generar como ideas en lo uno o en lo otro. Yo pensaría a manera personal, yo creo mucho en el tema, obviamente espiritual, respetando las creencias de todas las personas, también científico porque es válido el estudio que muchos demuestran y hacen y se queman las pestañas para eso, como se dice acá, o sea, se esfuerzan muchísimo. En el tema de que nosotros como seres humanos, pues venimos en familia. Entonces la familia es como la primera sociedad conformada en medio de una sociedad mucho más grande. Y cuando esta sociedad, que es la familia, está bien conformada, pues hay una sociedad mucho más estable. Nosotros venimos en grupos, lo que quiere decir que está demostrado que en grupos o en grupo se cumple un objetivo mucho más práctico y rápido que cuando lo hacemos individual. Sin embargo, sí hay en la naturaleza depredadores de uno solo, pero de todas maneras yo sí creo mucho en el tema de que si venimos en sociedad, en grupos sociales, es porque de alguna manera unos con otros nos complementamos o nos necesitamos para algunas cosas. Asimismo, podemos utilizar estos objetivos para el bien o para no hacer el bien. Decisión de cada uno, ¿sí? Entonces, soy partidaria de que la unión hace la fuerza y de que la omisión también debilita, porque hay muchas personas buenas, pero no hablan, no opinan y siempre se quedan calladas. Entonces, esto tampoco ayuda. De masas. La psicología de masas es una rama de la psicología súper, súper especializada en el comportamiento del individuo, pero más que la naturaleza de una sola persona, en cómo se comporta en la sociedad y cómo se comporta en el colectivo, cómo se comporta bajo presión ante autoridad de otros. Es muy interesante la psicología de masas porque es analizar, estudiar el comportamiento de las personas bajo la idea de una sola. Entonces, como una sola logra que su objetivo o que su pensamiento o que su ideología o que su etnia, bueno, lo que sea que tenga en mente, lo comparta con muchísimas personas y todas logren creer que esto es lo correcto. No que cada una piense por sí mismo, sino que piense que lo que esa persona está pensando, diciendo o planteando es lo que es lo mejor para todos. Pero pues cada cual con su ideología, su pensamiento es respetable.
Hay gente que coincide con otra en ideales y eso también es súper válido porque pues obviamente en eso consiste la sociedad, en que algunos pensamos distinto, otros coincidimos en algunos puntos, pero no siempre somos iguales en todo. Entonces, la diferencia es súper valiosa porque aporta a una sociedad, porque todos nos complementamos, como ya lo habíamos dicho, y así por el estilo. Entonces, eh, dejo este tema como de reflexión. Espero que YouTube no me lo vaya a bloquear por palabras que haya utilizado. La idea es más educativa que cualquier otra cosa. Eh, el tema de hablar de esto es súper importante porque no estoy mencionando nada en particular, solamente me encanta que las personas conozcan, reflexionen, piensen un poco sobre cómo poder ser más pacíficos, cómo poder llegar más a un diálogo. A veces no es fácil controlar el temperamento, eso ya es otro tema también. Vendrán otros videos muy interesantes sobre la maldad humana, de dónde viene, por qué se da. Ahí les dejo como la inquietud para que puedan seguir el canal, me regalen un like por favor, esto me ayuda a seguir creando contenido, investigo para ustedes, esto no es como que vengo y les hablo de lo que se me ocurrió ya, no, yo investigo, trato de leer mucho, investigar, me duele a veces lo que leo, es triste, doloroso, pero trato de resumirles y de traerles como cosas valiosas para ustedes, para cada ser humano. A mí me gusta mucho que la gente aprenda, compartir parte de lo que yo he aprendido y que la gente reflexione, como ya les dije, sobre todos y cada uno de esos temas. Les voy a dejar una frase final de reflexión súper bonita que me gustó bastante. Ahí se las dejo y es la siguiente. El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad. John Fitzgerald Kennedy. Espero que puedan seguir apoyando este contenido. Si hay algo en lo que me equivoqué o algo en lo que puedo mejorar, recibo los comentarios con mucho cariño. Y para poder seguir cada día haciendo más cosas para ustedes y que pueda ser no solamente de entretención, sino también de conocimiento, pero si también quieren reírse un ratico o que analicemos otras cosas diferentes, también lo podemos hacer. Déjenmelo en la caja de comentarios. Tal vez no ahora o más adelante o cuando lo quieran hacer, lo pueden hacer. Estoy aquí para ustedes, su amiga María C. Y una vez más, este es su canal Crónicamente. Y estoy aquí para ustedes. Regálenme un like, los amo. De verdad. A todas las personas que me han visto, que me han apoyado hasta el momento, no importa si son poquitas o muchas, lo estoy haciendo con toda la pasión del alma, con el conocimiento y con el corazón en la mano. Entonces, hasta un próximo video y chao. Se cuidan muchísimo. Bueno.